Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa tarde que Él nos regala en este tiempo. Y luego les voy a contar un poquito de qué se trata este tiempo que vamos a estar compartiendo algunos domingos, estudiando algunos temas que son de importancia para todo cristiano, para todo hijo de Dios, sobre todo para poder abordar bien el estudio de la palabra de Dios y para compartirla con los demás de una manera más eficiente. Nos sirve a nosotros y sirve para cuando comunicamos el mensaje a los demás. En estas primeras clases vamos a estar viendo algunas técnicas que tienen que ver con esto, con el estudiar la palabra y poder transmitirla a otros. No vamos a hacer estudio específico de ningún libro de la Biblia, aunque sí vamos a tocar algunos temas, pero va a ser importante la herramienta que vamos a obtener para poder avanzar en nuestra vida, digamos, espiritual y también ministerial, en el sentido de que Dios nos ha llamado a todos como iglesia para comunicar el Evangelio. Amén. Acá me están pidiendo que está entrando alguien más. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración en primer lugar a Dios y nos encomendamos en sus manos. Amén. Amado Padre, Dios maravilloso, de amor y misericordia, en esta tarde nos acercamos a tu trono de gracia, de justicia, de amor, de bondad, para poder, Señor, rogarte, pedirte que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, para que todo lo que nosotros estamos compartiendo en estas clases, Señor, sea de edificación en nuestras vidas y también para los que nos rodean. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, la gracia y la capacidad para aprender, Señor, y para seguir adelante en esta hermosa carrera, Señor, que tenemos por delante, como decía el apóstol Pablo. Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero todos los días me esfuerzo por ver si logro alcanzar aquello por lo cual yo fui llamado. Ese propósito maravilloso por el cual tú nos llamaste. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿cómo se llama esta materia que vamos a compartir? Yo les voy a compartir la pantalla un minuto para que tomen nota. Y bueno, sé que los que están con celulares por ahí se les complica un poquito verlo, pero yo lo voy a nombrar de todas maneras. Ahí vamos, ¿eh? Bien, para los que tienen ahí la pantalla, el estudio bíblico tiene que ver con esto. Se llama homilética y evidencias cristianas. Homilética, para los que no pueden verlo, homilética con H inicial y evidencias cristianas. Ese es el nombre. Pero lo que vamos a estar viendo en este tiempo es homilética. Ahora vamos a ir a ver qué es la homilética, ¿no? Sé que algunos de los que están aquí presentes estuvieron anteriormente con el hermano Edgardo Campos, también hablando acerca de algunos conceptos, pero esto va a ser como algunos conceptos nuevos van a aparecer y otros para refrescar a los que ya alguna vez cursaron una materia parecida. Vamos a ver qué es la homilética. Y algo importante, ¿no? ¿Por qué le llamamos curso o escuela de formación ministerial? Porque si nosotros leemos las Escrituras, leemos la palabra de Dios, sobre todo en los Evangelios, también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar que el Señor Jesús una y otra vez se apartaba con sus discípulos, más allá de que él daba charlas a grandes multitudes, a veces más de 5.000 personas, pero de tanto en tanto se apartaba con sus discípulos y les enseñaba cosas más específicas. Y de esto se trata, hermanos. Se trata de que nosotros podamos tomar un tiempo especial
para poder crecer, para poder formarnos, y luego con el tiempo nosotros seremos los que vamos a formar a otros, los que vienen detrás nuestro, que puede ser un amigo, un conocido, alguien nuevo que llega a la congregación. Esa es la tarea. El Señor nos ha llamado a ser discípulos, y la palabra discípulo significa alguien que aprende, pero que también enseña lo que aprende. O sea, que está en ese lugar. Muchos dicen, bueno, ser un discípulo, ¿qué es? Bueno, es un estudiante. Y es verdad que respecto a estudiar la Biblia o las Escrituras, siempre estamos estudiando. Nunca vamos a terminar de ver las maravillosas riquezas que hay en ella, pero el discípulo del Señor es alguien que aprende, pero que a la vez enseña a otros lo que está aprendiendo. Por eso, este tiempo que apartamos para poder buscar de la palabra del Señor. Homilética. Aquí tenemos el concepto. Para que aquellos que toman nota, yo lo puedo dictar y después vamos a charlar acerca de esta definición. Homilética es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir esta parte, ¿sí? Es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Coma. De una manera clara y sencilla. De una manera clara y sencilla. Punto aparte. Se estudia cómo organizar el material, coma, preparar el bosquejo o estructura, coma, y predicar, efectivamente, coma nuevamente, mediante la observación de diferentes modelos de sermones. Amén. Bueno, creo que todos ya han tomado nota. Entonces, ¿qué es la homilética? La homilética es el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se trata de una herramienta que a mí me permite llevar el mensaje de la palabra de Dios a otras personas, pero de una manera clara y sencilla, que todos lo puedan comprender, entender. Por eso, dentro de esta materia, lo que estudiamos es cómo preparar la estructura del mensaje o el bosquejo para que ese mensaje que yo predico sea efectivo, porque de nada serviría de que el otro no me entienda. Por ejemplo, si yo voy a predicarle a niños, va a ser de una manera; si predico a adolescentes, va a ser de otra; si predico a personas universitarias, voy a utilizar cierto diálogo; si hablo con personas que son de una comunidad específica, tengo que adaptar la forma de transmitir el mensaje para que pueda llegar a esas personas. Y vamos a ver que se deben tener en cuenta muchas otras cuestiones. La palabra de Dios es única y no cambia. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es cómo transmitir ese mensaje
que es único y verdadero de Dios. ¿Cómo debemos transmitirlo? Por eso debemos prepararlo, debemos tener una estructura, debemos observar diferentes modelos y ver cuál es el que se adapta a lo que yo quiero transmitir en ese momento. Amén. Bueno, abrí ahí la pantalla para verlos un poquito algunos. Bueno, voy a decir como dicen en la escuela secundaria, los directivos como yo y como otros, si usted tiene su cámara, le voy a pedir que por favor la conecte, así nos vemos, porque de eso se trata el Zoom. El que no puede por una situación particular no se haga problema, pero el Zoom es para interactuar, para poder mirarnos, si no veo si levanta la mano, nada, y está tomando nota, algunos los veo, así que el que tiene la posibilidad, yo sé que algunos tal vez por la conectividad no, pero los que puedan, se los voy a agradecer mucho, amén. Pueden estar tomando un mate, pueden estar tomando un café, un mate cocido, no hay ningún problema. Estamos en una charla, en un estudio, distendidos, eso no hay ningún problema, así que siéntase en libertad. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es esto de la homilética? Homilética viene de la palabra homilía. Tiene que ver con otra palabra que sí conocemos, que se llama discurso. Llevar adelante un discurso sería. Pero cuando estudiamos homilética, se refiere específicamente a un arte, una ciencia porque compete un estudio, para poder dar ese mensaje que nosotros queremos transmitir de una manera efectiva, teniendo en cuenta un montón de parámetros que vamos a estar mirando el día de hoy y también el domingo próximo. Entonces, a ver, el que quiere puede abrir su micrófono. El concepto general, ¿está claro? Si no, levanta el dedo y estamos bien. ¿Ve? El dedito así, como hago yo, o habilita su micrófono. Entonces, el concepto de homilética sería, ¿qué? A ver, ¿quién me puede decir que quiere abrir su cámara? Sin leerlo, ¿no? O sea, lo puede leer y decirlo con sus propias palabras. A ver, Ariel. Ariel había abierto su micrófono, ahora ya no. Me arrepentí. Exponer, esa sería la palabra. Bueno, tiene que ver con exponer. Ahora, ¿solamente exponer o algunas cosas más? A ver. Es un discurso, exponer, ¿y qué más? Transmitirlo correctamente, lo que queremos decir, decirlo de la Bien. forma correcta para que llegue a las personas. Bien, es un discurso, es una exposición, como decía Ariel, pero de tal manera que, digamos, mi objetivo no va a estar centrado en el discurso mismo, sino en el que va a oír. ¿Sí? Por eso la homilética me va a dar estas herramientas. ¿Quién es el que va a escuchar? Teniendo en cuenta que el que va a escuchar es que yo voy a armar mi discurso, voy a armar mi forma o estrategia de transmitir esa verdad, en este caso esa verdad bíblica. Amén. Estaba mirando porque iba a grabar esta clase y no la estoy grabando. Así que... Puede ser que Nastia está esperando para entrar porque hay un mensaje de Bach, pero ahora ya no está Nastia, ¿o no? No, ahí está con Bagag. Ah, ok. Ah, era que Bagag no le abría la puerta, por eso. Ah. Amén. Bueno, estamos grabando. Vuelvo a repetir entonces el concepto de homilética. Es el arte o la ciencia, ¿sí? De poder, ¿qué? En realidad, transmitir o predicar un discurso. Este discurso me va a llevar a mí a poder ser efectivo para que el receptor, el que está recibiendo el mensaje, pueda entenderlo. La homilética encierra cierta cantidad de parámetros o características que me van a dar herramientas
métodos para ser efectivo en el discurso, predicación que yo prepare. Lo que voy a estar viendo también es un discurso que va a estar encerrado dentro de una estructura, o que le llamamos comúnmente dentro del ambiente de iglesia un bosquejo, ¿no? El bosquejo del mensaje. Pero la homilética no se aplica solamente a la iglesia. Cuando yo tengo que dar, por ejemplo, un tema en una escuela, en una universidad, en un secundario, entonces a mí me sirve la homilética para poder ordenar los temas que yo voy a exponer, de tal manera de que el otro entienda lo que yo estoy hablando. Así que luego de que ya vimos cuál es el concepto de homilética, vamos a ir a otras cuestiones más específicas. Yo les cuento que este curso que comenzamos hoy es teórico práctico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que vamos a ir avanzando en la parte teórica y luego ustedes van a ir armando sus propios bosquejos, sus propias predicaciones, con temas que vamos a ir sugiriendo, algunos que saldrán de ustedes también, y vamos a ir ensayándolo. Hay una gran verdad. Para que nosotros podamos avanzar en la forma de compartir un mensaje con otros, tenemos que poder practicarlo, ¿no? En todas las ciencias y en todos los artes pasa lo mismo. Yo puedo leer muchísima teoría acerca de cómo se toca la guitarra, por ejemplo, ¿no? Y leo libros y un montón de información. Ahora, yo agarro la guitarra y no puedo hacer absolutamente nada si es la primera vez que agarro la guitarra. Es la práctica de la teoría. Y lo que se trata es que nosotros seamos buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aquello que Dios nos dio, nosotros lo podamos transmitir y administrar a otras personas de manera correcta y eficiente. Así que de eso se trata un poco homilética. Voy a volver a compartir la pantalla y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien. ¿Cuál es la finalidad de la homilética? ¿Cuál es la finalidad de este curso? ¿No? Bueno, básicamente tiene tres finalidades. Preguntando, ¿por qué tenemos que estudiar homilética? ¿Por qué será que es importante? Bueno, en primer lugar, la primera finalidad es alcanzar con el mensaje de la palabra de Dios al oyente. Entonces, una de las finalidades de la homilética es alcanzar con el mensaje de la palabra de Dios al oyente. Segundo, y algo muy importante para recalcar, es que el sermón no posee una finalidad en sí mismo. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? El segundo punto. El sermón no posee una finalidad en sí mismo. ¿Qué querrá decir esto? ¿Alguien que quiera contestar o sugerir una respuesta? ¿Por qué el sermón, el mensaje, no posee una finalidad en sí mismo? Bueno, lo digo yo entonces. ¿Por qué? Porque en realidad se trata del otro. No se trata de mí, ni se trata de la forma o la estructura maravillosa que tenga el sermón. ¿Por qué? Porque yo puedo preparar un excelente sermón con un montón de palabras, con un contenido maravilloso, pero si no tengo en cuenta quién va a estar escuchando,
qué persona va a oír ese sermón, no sirve de nada. Sería algo parecido así como que yo quiero estar dando este estudio, por ejemplo, de esta manera que lo estoy llevando adelante en esta tarde, a niños que tienen 3 años de edad. ¿Sería eficiente? Pero el sermón está maravilloso, tengo un PowerPoint, les voy pasando, estamos conectados por Zoom, me preparé de una manera extraordinaria. Pero sin embargo no sería eficiente porque no tuve en cuenta quién era mi audiencia. Entonces el sermón no posee una finalidad en sí mismo. Por eso leemos el tercer punto, que dice: se trata de la comunicación verbal del mensaje de Dios de una persona a otra. O sea, es de suma importancia tener en cuenta el otro. Si yo no tengo en cuenta la otra persona, mi mensaje podrá estar muy, muy lindo, muy armado, pero no va a tener ningún sentido porque la otra persona no le va a ser significativo, no le va a interesar. Y con esto quiero ampliar un poquito más. Vamos a tener en cuenta esta realidad, por ejemplo, que es muy importante. Si a mí me invitasen, por ejemplo, a llevar un mensaje a cierto lugar, y entonces yo digo, bueno, voy a hablar acerca de cómo crecer en la vida cristiana y cómo desarrollar y cómo plantar iglesias, etcétera, y que hay que ir hacia las misiones. Bueno, está un maravilloso mensaje. Y estaría bien. Ahora, pero resulta que yo no tuve en cuenta que el lugar donde voy a visitar, imaginemos que es una iglesia, hace 2 semanas que falleció el pastor. Puede pasar o no. Entonces, ¿cómo va a estar esa congregación? ¿Valdrá la pena el mensaje que yo les voy a dar en ese momento? ¿O tendré que llevarles un mensaje de fortaleza, de confianza, y hablarles de que todos los que mueren en Cristo son bienaventurados? O sea, nuestro mensaje, ¿qué quiero decir esto? Tengo que tener en cuenta la situación que está pasando el que está escuchando el mensaje. ¿No? ¿No les parece? Bueno, la homilética nos lleva a pensar todo esto. Hay una preparación. Yo tengo que tener en cuenta la audiencia para preparar el mensaje. Es importante que lo que nosotros predicamos, por supuesto que en primer lugar sea palabra de Dios. Amén. Pero que esa palabra de Dios sea la palabra que necesita escuchar el oyente. Porque puede ser un muy buen discurso que yo prepare, pero ese discurso tal vez no sea para ese momento, para esa persona. Obviamente que cuando tenemos un grupo grande de personas al que estamos llevando un mensaje, tenemos que buscar a Dios, orar, la guía del Espíritu Santo, prepararnos, porque Dios puede hacer esto. Este discurso o este mensaje que nosotros llevamos adelante, Dios tiene la capacidad para poder hablarle a cada uno de la manera que esa persona necesita. Pero nosotros debemos hacer las cosas con coherencia y por eso está la homilética. Estudiamos, nos preparamos. Bueno, hay alguna corriente por ahí que todavía anda dando vuelta, digo todavía porque me asombré cuando yo escuché algo así, que dice que los mensajes no se deben preparar, que el cristiano no debe estudiar, que cuando uno llega ahí el predicador tiene que abrir la Biblia y donde se abre la Biblia, ahí arranca y tiene que empezar a decir lo que Dios le dice en ese momento. Bueno,
Eso no tiene ni siquiera un fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, Hijo del Espíritu Santo, dice, Él les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. ¿A quién le dijo esto? A los discípulos. Y los discípulos fueron quienes registraron absolutamente todo lo que Jesús había enseñado. Todas sus enseñanzas, los milagros, ellos estuvieron con Él. Y cuando dijo que el Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas, era todo lo que ellos ya habían aprendido con Jesús. Todo lo que ellos habían vivido con Jesús. Ahora, si yo tengo mi biblioteca de mi cabeza vacía, porque no estudio la Biblia, porque no me preparo, etcétera, ¿qué cosas me van a recordar? ¿Verdad? Es como que me digan, bueno, a ver, anda a buscar un par de libros de tu biblioteca. Y si mi biblioteca está vacía y no tengo nada. Entonces es una responsabilidad de cada creyente, de cada hijo de Dios, de tener las herramientas necesarias para ser usado por Dios, para ser usado por el Espíritu Santo en cada momento. Cuanto más yo conozca de Dios, más puedo hablarle a los demás de Dios. ¿Amén? A ver, yo, por ejemplo, si tengo que describir a alguna persona que conozco aquí un poco, bueno, algo de mi esposa, pero tranquila porque voy a decir cosas buenas. Por ejemplo, voy a decir, bueno, a ella le gustan cocinar, las cosas saladas, cocina muy bien, siempre está atenta a los niños, siempre está atenta cuando yo salgo, cuando yo entro. Bueno, puedo llegar a decir algunas cosas que también les pueden molestar y puedo, bueno, hacer una lista larga de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué será que puedo? Alguien dígame. ¿La conoces? La conozco, vivo con ella. Hace ya varios años. Entonces le conozco. ¿Todavía tengo que conocerla más? Por supuesto, nunca dejamos de conocernos, pero la conozco porque paso tiempo, porque charlamos, porque veo cómo es. Bueno, lo mismo pasa cuando nosotros tenemos que transmitir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué voy a transmitir? Si conozco poco, poco transmito. Si conozco mucho, voy a poder transmitir mucho más a otras personas. Si conozco mucho más a Dios a través de la palabra, a través de la Biblia, entonces voy a poder compartir mucho de aquello que sé de Dios, aquello que conozco de Dios. Por eso es importante que la homilética primero para quién es, para mí, y luego aplicarla de tal manera que el mensaje que yo conozco, poder enviarlo a las personas que me escuchan de una manera correcta, de una manera apropiada. Por ejemplo, este es un ejemplo práctico. El día de hoy yo pensaba, digo, a ver, ¿cómo hacemos? Porque digo, hay personas que tal vez copian lento, pero otras que escriben más rápido, que unos tienen para ver la pantalla y otros no. Entonces dije, bueno, hago las dos cosas. Comparto pantalla con lo que voy dictando, entonces pueden copiar y otros pueden escuchar lo que voy dictando. Esto tiene que ver con la homilética. Yo tuve en cuenta quiénes eran los que iban a estar conectados el día de hoy para dar esta charla y entonces busqué las herramientas más efectivas. Si estaríamos de forma presencial, bueno, tal vez utilizaría otros métodos. Tendría un pizarrón, tendría algo tal vez más tradicional o no, o les hubiese alcanzado una fotocopia a cada uno para que vayamos leyendo y subrayando. Pero en el día de hoy, por ejemplo, voy dictando, vamos charlando y además también lo que podemos hacer es compartir la pantalla. Ahí el hermano Ángel sugiere y dice, bueno, aquellos que estén con el celular pueden hacer captura de pantalla y les va quedando justamente lo que yo voy mostrando, compartiendo. ¿Amén? Bueno, hasta aquí entonces vimos qué es homilética y cuál es la finalidad de la homilética. Vamos a avanzar un poquito más entonces.
¿Qué se debe tener en cuenta? Muy importante. 3 cosas que se deben tener en cuenta en la homilética. Vamos a ver que vamos a ir profundizando cosas que ya venimos hablando. En primer lugar, ¿a quién va dirigido el mensaje? Algo hablamos, ¿verdad? Y agrego, nivel sociocultural, el nivel de conocimiento de las escrituras, el contexto inmediato de las personas y la situación espiritual y emocional, entre otras. Lo vuelvo a repetir, ¿amén? ¿Qué se debe tener en cuenta? En primer lugar, el nivel sociocultural, el nivel de conocimiento de las escrituras. Puede ser una persona que conozca mucho o una persona que nunca escuchó de la Biblia. El contexto inmediato de la persona. ¿Qué es el contexto inmediato? ¿Cuáles son las cosas que le están pasando en ese momento en su vida cotidiana? Por eso va de la mano con lo siguiente, y lo emocional. Por eso di el ejemplo de esto. ¿Cómo va a ser mi mensaje a una iglesia que yo me he enterado de que ha perdido a su pastor hace poco? Entonces yo tengo que tener en cuenta estas situaciones. Vuelvo a repetir, ¿a quién va dirigido el mensaje? Su nivel sociocultural. ¿Por qué sociocultural? A ver, ¿de qué manera voy a expresarme? ¿Qué tipo de vocabulario voy a utilizar para que pueda entenderme? El nivel de conocimiento de las escrituras y el contexto en donde se está desarrollando. En segundo lugar, ¿qué se debe tener en cuenta para preparar un mensaje? Es cómo transmitirlo. Cómo transmitir el mensaje. ¿Qué medios serán los más efectivos teniendo en cuenta las cuestiones del punto anterior? Entonces, en primer lugar, ¿a quién va dirigido el mensaje? Segundo lugar, ¿cómo transmitir el mensaje? ¿Qué medios serán los más efectivos teniendo en cuenta las cuestiones del punto anterior? Por ejemplo, si yo tengo que dar un mensaje a una persona que es analfabeta, quiere decir que no sabe ni leer ni escribir, ¿le voy a dictar? No. ¿Le voy a poner un cartel para que vaya leyendo? No. Yo tengo que adaptar mi mensaje para que el discurso sea plenamente oral, lo que yo vaya contando. Y tal vez pueda mostrar imágenes de dibujos, pero no palabras, porque esa persona no sabe leer. Entonces, el cómo se transmite el mensaje es de suma importancia, tanto como tener en cuenta a quién va dirigido ese mensaje. Y tercer lugar, que se debe tener en cuenta es el contenido del mensaje. En primer lugar, a quién va dirigido el mensaje. Segundo lugar, cómo transmitir el mensaje. Y tercer lugar, qué debe contener el mensaje o el contenido del mensaje. Es el tema específico a desarrollar. ¿Amén? Bueno, vamos avanzando. Ya tenemos el concepto, cuál es la finalidad o los objetivos de la homilética, y ahora qué cosas importantes o 3 cosas importantes se deben tener en cuenta. Hermano Ángel, tome nota bien porque esto le va a servir para homilética 2. Y ahora vamos a ver un poco más del desarrollo. Vamos a avanzar en esta parte que es de suma importancia porque todo esto como que es la teoría. Ya vamos a ver que se va a poner dinámica esta clase. Vamos a ir hablando, charlando, preguntando, escuchándonos entre todos. Pero hoy tenemos que sentar base de algunas cuestiones que son más puntuales y conceptuales.
Bien, dentro de los mensajes que nosotros podemos compartir, vamos a estar viendo en este curso 3 tipos diferentes, 3 tipos de mensajes. Tal vez, si ustedes hagan otro curso de homilética, van a ver que hay muchos más, pero nosotros nos vamos a basar en 3 tipos de mensajes. Uno de ellos, bueno, acá está mal escrito, pero es sermón, la palabra, sermón temático. Son 3 en total. El primero, sermón temático. Este tipo de sermón, el sermón temático, se basa o está fundamentado en un texto o en varios textos distintos, pero referidos a un tema. El sermón temático, ¿no? O sea, lo central es el tema. Por ejemplo, voy a hablar del amor de Dios. Y como voy a hablar de ese tema, del amor de Dios, puedo tomar varios pasajes de las Escrituras, de distintos libros o del mismo libro, que me hablen acerca del amor de Dios. Este es un sermón temático. Yo quiero hablarle a un amigo y decirle que Jesús es un buen amigo, por ejemplo, y ese va a ser mi tema. Y voy a tomar muchos versículos de la Biblia donde muestran la amistad de Jesús, donde muestra su amor para con los suyos. Yo tomo un tema y utilizo varios versículos de la Biblia para poder argumentar y poder enseñar acerca de ese tema. Ese es un tipo de sermón temático. Esto los vamos a desarrollar más. Lo que estamos planteando ahora son los conceptos básicos, ¿sí? Entonces, el primer tipo de sermón sería el sermón temático. Amén. De vez en cuando pónganme una manito para arriba a ver si yo sé si me están escuchando o no. El dedo así. El segundo tiene el nombre de sermón textual. Sermón textual. ¿En qué está basado este sermón? Este sí está basado en un texto bíblico, donde lo que yo voy a hablar sale de ese texto. Y si yo tengo puntos diferentes de un texto, los voy a tomar de esa misma porción de escritura que yo estoy leyendo. Por ejemplo, vamos al libro de Apocalipsis y vemos los primeros capítulos, o tomamos el primer capítulo y de ese mismo capítulo tienen que salir todas las cosas que yo voy a hablar. No uso otros pasajes de otros libros. Es textual porque yo me baso y todos los subpuntos o divisiones de mi mensaje van a salir de ese texto elegido. Puede ser un capítulo, pueden ser 2, pueden ser algunos versículos nada más. Pero todo el mensaje va a salir de ese texto seleccionado. El temático diferente, ¿verdad? El temático, yo doy un tema y utilizo varios pasajes distintos de la Biblia para enseñar sobre ese tema. El textual, sin embargo, yo saco todo el contenido del texto que yo propuse. Luego lo vamos a hacer de manera práctica. Y el tercer tipo, lo dejo para el final porque es un poco más complejo para poder estudiarlo y poder desarrollarlo, es el que se llama sermón expositivo. El sermón expositivo está basado en una amplia porción de las Escrituras. Incluso podría ser de una carta entera o de un libro entero de la Biblia. Como por ejemplo lo que estamos haciendo los días miércoles. Estamos exponiendo el libro de Apocalipsis. Entonces el mensaje está basado en una amplia porción de las Escrituras. Y dice,
las divisiones o puntos sugeridas están expresadas en ese texto utilizado. Todo lo que yo voy a hablar tiene que ver con ese libro. En este sermón expositivo, hermanos, voy a tener en cuenta también qué cosas. El contexto histórico donde se escribió esa porción de la palabra de Dios o ese libro. Tengo que tener las referencias. Y a mi entender, y digo a mi entender porque algunos difieren de esto, en el sermón expositivo se debe hacer un estudio de cómo fue escrito en el original. En teología se le llama exégesis del texto. Quiere decir que voy a ver, en el caso si es el Nuevo Testamento, cómo se escribió en el griego. Si fuera el Antiguo Testamento, cómo se escribió en el hebreo, qué palabras se utilizaron. El sermón expositivo es un tipo de mensaje más profundo, donde yo tengo que tener mucho tiempo de preparación anticipada para poder llevarlo adelante. Lo vamos a ver más en las próximas clases, con más detalles, pero quería darles una reseña. Esto último es una frase que saqué de un libro que me pareció muy interesante y lo escriben Robinson y dice: la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de un pasaje o contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la persona y al predicador y luego a los oyentes. O sea que es un estudio más profundo. La mayoría de los mensajes que se escuchan en los púlpitos, ¿cuáles son? Temáticos, luego textuales y muy pocos sermones expositivos, porque se necesita mucha mayor preparación. No quiere decir que no se pueda hacer, sino que lleva más tiempo. El sermón temático por ahí se necesita una preparación, pero es más dinámico, donde yo tomo un tema y busco en la palabra textos que hablen acerca de ese tema. Ahora en el expositivo tengo que estudiar la historia, a quién fue dirigido, a quién se escribió ese libro primeramente. Y no puedo cambiar los conceptos bíblicos, no puedo cambiarle el sentido de lo que Dios está diciendo en ese pasaje. Lo vamos a ver más adelante. Hermanos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No se asuste tampoco porque esto no es tan complejo. Estamos hablando de temas, algunos conceptos nada más, pero en la práctica luego va a ver que es mucho más dinámico. Pero es importante que tenga un fundamento. Es como que si empezamos por la práctica, es como empezar a hacer una casa y sin hacerle los cimientos. Por ahí vamos a avanzar un poco, pero donde viene el primer viento se nos cae toda la casa. Entonces, esto que estamos haciendo en esta primer clase son las bases o los fundamentos para que después cuando empezamos a ver la práctica de cómo llevar adelante o realizar un mensaje específico, tengamos realmente una herramienta útil en nuestras manos y van a ver que en la práctica después es mucho más dinámico y más simple si tenemos la teoría incorporada, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad? Si a mí me dicen, a ver, tenés que preparar un mensaje. Bueno, el mensaje va a tener que tener en cuenta, según lo que estuvimos viendo, ¿a quién primeramente? ¿A mí, al mensaje o al que escucha? Pueden abrir los micrófonos. Al que escucha. Al que escucha, al que oye. Entonces yo voy a tener que pensar primero en quién, en la persona que va a escuchar. Cuando oro,
va a decir, Señor, háblame a mí, diciéndome qué es lo que necesita el otro escuchar, cuál es el mensaje que tengo que decir. Y después tengo que tener en cuenta las herramientas que vamos a ir aprendiendo para ver de qué manera más efectiva yo doy ese mensaje que Dios me dijo. Porque por ahí Dios a mí me dice, bueno, tenés que hablar acerca del perdón. Perfecto, hay muchas maneras de hablar acerca del perdón, muchos pasajes bíblicos para hablar acerca del perdón. Me toca la otra parte, luego es decir, bueno, ¿cómo hablo del perdón? ¿Qué método utilizo? Viendo cuál va a ser la audiencia. ¿Amén? Ahí el hermano Ángel escribió algo, a ver. Que los sermones expositivo y textual son parecidos. Sí, en parte, ¿no? En el sentido de que se toma estrictamente del pasaje que estoy estudiando. Se parecen en eso. El textual es más reducido en cantidad, pero el expositivo se le suma el estudio exegético, quiere decir de las palabras originales claves en griego, si es el Nuevo Testamento, o en hebreo, si es el Antiguo Testamento. Esa es la diferenciación más importante. Por eso generalmente escuchamos mensajes como temáticos, textuales y muy pocos expositivos, porque la preparación es mucho más amplia. Amén. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario más? Si no, ya vamos a la otra plaquita que nos va a dar como un cierre de esto que estuvimos hablando. Y creo que tienen un montón de cosas para ir masticando, ir digiriendo, para lo que vamos a seguir avanzando después. Amén. Esto se pone más interesante. Vamos a ver la estructura que debe tener un bosquejo o un sermón. ¿Qué debe tener? Bueno, el que tiene la posibilidad y quiere sacar una captura de pantalla lo puede hacer, pero a mí, ¿por qué les dije que traigan algo para anotar? Porque queda mucho más en la memoria cuando anotamos, cuando escribimos. Estamos mirándola ya, es como mirar el pizarrón, y el escribir se desarrolla o se activa otra parte de nuestro cerebro diferente al de la visión, que tiene que ver con la escritura, y ganamos en que estamos fijando desde la vista y también desde la parte motora de la escritura, que es otra región del cerebro. Bueno, esto es muy de psicología del aprendizaje, pero es real. Cuanto más sentidos yo pongo en función de lo que quiero aprender, entonces la fijación es mayor. Pero no hay ningún problema, lo puede sacar la captura para no perderse nada. Y también les sugiero que pueden armarse un cuadernito, algo, para poder ir bajando todo esto. Entonces, ¿qué estructura debe tener un mensaje o un sermón? En primer lugar, tiene que tener un propósito general. Segundo lugar, propósito específico. Repito, propósito general, propósito específico. Luego tiene que tener un tema. También un título, que no es lo mismo que el tema, ya lo vamos a ver. Entonces, vamos 4 cosas. Propósito general, propósito específico, tema, título, texto. Cuando digo texto me refiero a qué texto bíblico vamos a usar. En sexto lugar, una introducción. ¿Qué es la introducción? Es lo que capta la atención del oyente. Debe captar la atención del oyente. Puede ser una frase, una canción, una dramatización, un testimonio, algo que capte la atención del que está escuchando.
Esa es la introducción. Luego cada uno de estos lo vamos a ir desarrollando porque juntos vamos a armar un bosquejo. Número 7. Tiene que haber una proposición. Así, con O. Proposición. Y esta proposición es una oración alternativa, afirmativa, que se puede presentar de 3 maneras. La proposición es una oración que yo voy a escribir y en el mensaje la puedo decir o la decir en forma afirmativa y puede ser teniendo en cuenta 3 maneras posibles. ¿Van bien, hermanos? Si me apuro, avísenme. Bueno, nadie dice nada, sigo entonces. ¿Vamos bien? Bien, la proposición puede hacerse de 3 maneras diferentes. La primera se llama obligación. Obligación. Generalmente se utiliza la palabra debe o tiene. Debe o tiene. Y ahí les pongo un ejemplo para obligación. Todo creyente debe ganar almas. La palabra clave ahí es debe. Todo creyente debe ganar almas. Es una proposición. Yo estoy proponiendo algo a la audiencia, a los que me están escuchando. ¿Qué les estoy proponiendo? Todo creyente debe ganar o ser un ganador de almas. Por eso es una obligación. Yo estoy dando una afirmación, pero a la vez estoy diciendo, tenés la obligación. Todo creyente debe ser un ganador de almas. Esa es una forma. La segunda forma es la habilidad o la capacidad. Habilidad o capacidad. En este caso, generalmente se utiliza la palabra puede. Puede, la palabra puede. Y cambia la forma que yo digo. En el anterior, en la obligación, yo decía, todo creyente debe ser un ganador de almas. Acá, como digo, todo creyente puede ser un ganador de almas. Cambia el ejemplo. Ahora digo, todo creyente puede ser un ganador de almas. Y la tercera es la del valor. Todo dentro de proposición, ¿no? La proposición de 3 maneras. Obligación, habilidad y ahora valor. La tercera, valor. Y generalmente se usa la palabra valoremos. Y ahí estaría cambiando también el sentido. En el ejemplo yo pondría acá, ahora, valoremos el llamado de Dios a nuestras vidas para ganar almas. Valoremos el llamado de Dios a nuestras vidas para ganar almas. ¿Se entiende, no, la diferencia? En la obligación, debo ganar almas. En la habilidad, puedo ganar almas. Y en la de valor, valoro o valoremos que debemos ganar almas o que Dios nos llamó para ganar almas. Son 3 formas diferentes de proponerles el tema que yo voy a desarrollar en mi discurso o en mi predicación. ¿Amén? Y los últimos 3 puntos del bosquejo son los siguientes.
oración de transición, que eso lo vamos a ver más adelante, oración de transición, luego puntos principales y subpuntos, puntos principales y subpuntos, y por último, la conclusión. Voy a hacer un repaso desde el primero al último. La estructura o bosquejo de un sermón. En primer lugar, propósito general. Segundo lugar, propósito específico. Tercero, el tema. Cuarto, título. Sexto, el texto. Séptimo, introducción. Séptimo, proposición, que se puede hacer de 3 formas diferentes. Octavo, oración de transición. Noveno, puntos principales y subpuntos. Y último, conclusión. Amén. Los 3 últimos que dijimos, entonces, oración de transición, el otro, puntos principales y subpuntos, y la conclusión. Amén. Bueno, pueden abrir sus micrófonos, aquellos que puedan hacerlo. Hermanos, hoy, como era una clase introductoria, y además tenía que darle toda esta parte teórica, vamos a estar llegando hasta aquí. Aunque no lo crean, ha pasado 1 hora exactamente de clase. Lo que van a tener que hacer para la próxima clase es releer todo esto. Cuanto más claro tengan el orden de los bosquejos y el significado de lo que estuvimos charlando hoy, que fueron anotando, mucho más sencillo va a ser la tarea cuando empecemos ya la semana que viene a armar nuestro bosquejo. Vamos a armar uno juntos y después cada uno va a armar el suyo. ¿Amén? Para que, como dije al principio, ¿de qué me sirve tener conocimiento de 10 libros de música enormes si nunca toqué un instrumento? Se me complica, ¿verdad? Ahora, cuando yo tengo herramientas y las pongo en práctica, ahí es como empieza a sonar la música. Ahí es donde empieza a dar sus frutos. Así que bueno, quiero preguntarles, necesito que me digan, porque esto es una clase abierta y además la idea es poder interactuar un poco más. Hoy fue como muy informativa y expositiva justamente, pero luego va a ser un poco más práctica. Así que cuéntenme un poquito a ver qué les parece. Díganme algo. Si no pregunto, no, por orden de nombres o apellidos, a ver. Hermana Jimena abrió el micrófono y lo cerró, ¿no? ¿Qué pasó? Una pregunta. Les cuento, vivimos en la misma casa, pero estamos en 2 habitaciones alejados, porque si no se empieza a acoplar el audio y es todo un lío. Sí, a ver, hermana Jimena Cruz. ¿Eso contiene el desarrollo del mensaje? ¿O es algo? El bosquejo, ¿O es no se entiende. posición? En el bosquejo. Se traba la... ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, a ver. Bien. La proposición. Bien. Sí. Es ahí el desarrollo del mensaje. La proposición es vamos a ver que después se va a transformar en una frase. En la práctica, en el mensaje. Yo tengo que armar mi mensaje con todo esto que estuvimos viendo recién en la estructura o bosquejo,
luego en la práctica, en el discurso propiamente dicho, cuando yo lo estoy dando, algunas de esas partes yo no las voy a decir, pero la proposición sí, porque es lo que me va a unir con el tema y con los puntos que voy a desarrollar. Por ejemplo, si mi tema sería ganar almas, yo tengo que decir en mi proposición, por ejemplo, todo cristiano debe ganar almas y vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. Y ahí desarrollo los puntos del mensaje. La proposición es importante para eso, es el que une, vamos a ver después el tema, el propósito, esa primer parte, con el desarrollo mismo o los puntos del mensaje. No sé si respondí la pregunta, Bien. era esa. Bien, bien. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Los escucho. No hace falta que sea una pregunta, puede decir expresarse emocionalmente también. ¿Está? Pastor, otra pregunta, ¿puedo hacerla? ¿Sí? Sí, quería consultarle, pastor, ¿es importante tener el diccionario bíblico para hacer este estudio? Bueno, para los primeros mensajes que vamos a estar viendo, los temáticos, por Porque ahí hay no muchas tanto. palabras, viste, que una no. Acá igual no usamos ninguna palabra que sea de diccionario bíblico, ¿eh? Son todas palabras del diccionario de la lengua española. O sea, pueden agarrar un diccionario común y corriente y buscar esas palabras. No utilicé ninguna palabra que sea de diccionario bíblico. Son todas palabras de la lengua española. Ah, listo. ¿Sí? No, Después, yo pensé si que a lo vamos mejor después más adelante iba a usar eso, por eso. Claro, no, pero por ejemplo, las palabras que pueden sonar raros, proposición, homilética, tienen que ver con la lengua española que utilizamos nosotros para esta materia. Pero un diccionario bíblico, después lo vamos a charlar, siempre es útil. Siempre es útil. Pero hoy en día tenemos todo en internet, así que no necesitamos casi movernos a ningún lugar, tenemos todo el material subido a internet, así que es muy fácil el acceso a libros, comentarios bíblicos, diccionarios, incluso tenemos la traducción en griego, en hebreo, el significado, todo lo tenemos en internet. Bueno, es una buena herramienta. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Wanda. Sí, acá cuando dice la introducción que es algo para captar la atención, ¿no? Sí. Se parece a la proposición, puede ser, porque acá dice puede ser una frase, entonces esto es una estructura, ¿no? Pero puede una suplir la otra o las dos se complementan, puede ser una sola. No puede ser una sola, se pueden complementar, porque la preposición es esta frase que yo voy a unir, también la introducción, con el desarrollo del mensaje. Esto de la introducción tiene que ver con algo que yo utilizo para que le llame la atención a las personas. Si yo digo, por ejemplo, deben ganar almas, y por ahí no le va a llamar la atención. A cambio, si yo les paso un video, por ejemplo, donde hay personas que están viajando al medio de África y llevando Biblias, y que como la gente llora porque recibe por primera Biblia traducida a su idioma, eso les va a llamar la atención. Esa es la introducción. Y después de la introducción, yo doy la proposición y les digo, cada uno de nosotros debemos ser ganadores de almas. Entonces, sí se complementan, pero son dos cosas diferentes. La introducción es como el disparador, es el motivador para que la gente se enganche en lo que yo voy a desarrollar. Entonces tienen que estar los dos. Sí. A veces no está ninguno en algunos mensajes, pero bueno, eso tiene que ver con la práctica y el desarrollo, ¿no? Pero cuando están, es mucho más enriquecedor. Puede ser un testimonio también, la introducción. Yo puedo dar un testimonio y luego empezar a desarrollar el mensaje. Amén. ¿Alguien más? Muy buenas las preguntas porque aclaran un montón de cosas, así que muy bien. Y las hermanas Cruz estuvieron muy bien con sus preguntas. La hermana Estela también, muy bien. ¿Y alguien más que sugiere algo?
Creo que no. Bueno, ¿qué les pareció? Hermana Nastia, ¿qué le pareció? Hola. Está bueno, pero es algo nuevo para mí. Yo no estoy en el rubro. Así que es como que tengo Bien, que estudiarlo bastante. Bueno, bien, entender. bien. Qué bueno. Hay Qué palabras bueno que porque no conozco, bosquejo, sermón, es algo que no lo uso esas palabras, pero ya vamos de a poquito a aprender. Amén, buenísimo. Igual les repito, no se asusten al principio, porque van a ver que esto cuando lo empezamos a armar juntos, va a tener más significado, mucha más forma de decir, es esto. Así que tranquilos, estamos en la primera clase, lo que yo quise dar es, digamos, los contenidos básicos que vamos a utilizar durante el resto del curso. Así que bien, gracias por el aporte, Nastia. Bueno, ¿alguien más? Y si no, ya nos despedimos. Gladys había levantado la mano. Gladys. A ver, Gladys. No, yo iba a decir que yo tengo problemas con la proposición, no lo termino de entender, porque no sé si porque me lo enseñaron hace muchos años así, tema, título, texto, introducción, y la proposición nunca me la habían enseñado, y no termino de entender cómo encaja, si cuando uno lo arma al bosquejo lo tiene que escribir, si es algo que uno lo tiene que tener para exponerlo nada más, no, la verdad no lo entiendo. Me lo explicó el pastor otra vez, Edgardo, y no lo terminé de entender. Amén. Estoy esperando entenderlo. Ahora tienen la segunda posibilidad. No, van a ver que la proposición es una frase, nada más. Simplemente una frase que yo digo para luego desarrollar los puntos del mensaje. Es eso, ni más ni menos, pero que es relacionada con el tema que voy a desarrollar y con los puntos, ¿no? Por eso digo, si el tema es el amor de Dios y los puntos son el amor de Dios en el matrimonio, el amor de Dios en la congregación, por ejemplo, mi proposición va a ser, hermanos, debemos tomar en cuenta el amor de Dios establecido en su palabra. Esa es la proposición. Tome en cuenta el título y los puntos que voy a desarrollar. Une todo, es la unión entre la primera parte del bosquejo y el desarrollo del bosquejo. Amén. Bueno, hermanos, nos despedimos con una oración. Los espero el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal de Zoom. Bueno, acá el hermano Ángel, él propone muchas cosas por el chat, ¿no? Y muy bien, dice que se pueden googlear todos los conceptos que estuvimos hablando también para ampliarlos, para seguir mirándolos, pero bueno, estos que estuvimos charlando hoy son los que vamos a estar usando, así que les van a servir para todo el curso. Hermano Ángel, nos quiere despedir con una oración. Amén. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que tú nos permites estar unidos, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, en este inicio que tenemos como escuela bíblica, que tú, Señor, ilumines nuestra mente, abras nuestro entendimiento, Señor, que tú nos guíes en cada concepto, en cada punto que vamos a estar estudiando, que vamos a estar viendo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, edifique nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida del pastor Martín, Señor, y de cada uno de los colaboradores, Señor, de todos los que estamos trabajando, Señor, Padre, en el ministerio, para que podamos ser eficaces, que podamos ser instrumentos útiles para la gloria de tu nombre. Padre, te damos muchas gracias y te pedimos que bendigas todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia, Señor. Los hermanos de Flores, los hermanos de 9 de abril, Señor, y ponemos una vez más, Señor, esa lista de peticiones que tenemos, que tú en esta tarde, noche, Señor, estés extendiendo tu mano de misericordia sobre cada vida, sobre cada hogar.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.